Bueno, en este bloque vamos a tratar de mirar un poco cómo llevar, cómo llega la alfabetización científica, si es que llega la alfabetización científica y tecnológica al aula, ¿no? Y el primer problema con el que nos encontramos es que la ciencia no parece ser parte de nuestra cultura, o sea, a veces hablamos de historia, de geografía, de lugares, de economía, pero de ciencia no es muy común que hablemos. A lo sumo los seres vivos, pero ni hablar de la fisicoquímica planetaria, o del efecto invernadero que está en boca de todos, pero en realidad casi nadie entiende qué es el efecto invernadero, ¿no? O, o, o el efecto o el fenómeno del niño, etcétera. Bueno, ahí tenemos un problema que es, y que algunos autores tratan de analizar un poco, ¿no es cierto? Y responder por qué la ciencia no parece ser parte de la cultura, por qué no forma tanto parte de nuestra vida. Y acá hay hay una respuesta que eh, algunos autores em, ponen de esta manera. Hay formas, hay visiones que tenemos los propios docentes, ¿no? De las ciencias que se podría decir algo así como que contaminan nuestra tarea en el aula, ¿no? Enseñamos de una determinada manera porque vemos a la ciencia de esa manera. Entonces, ¿cuáles serían esas características, nos podemos preguntar, que tiñen, ¿no? La tarea del docente en el aula? O también la misma pregunta podemos formularla, ¿no? En estos términos. ¿Por qué no podemos hacer que la ciencia sea parte de la cultura de nuestros alumnos? Aunque creo que en este año que pasó, el año pasado y creo que esa cuestión me parece que mejoró un montón, ¿no? O sea, entre todo lo que aprendimos, también aprendimos que la ciencia impacta en nuestro día a día, que la ciencia es falible. Aprendimos un montón de cosas como ciudadanos, quiero decir. Entonces, tenemos que capitalizar como docentes todo ese aprendizaje y usarlos para enseñar ciencias bien. Entonces, estas visiones que algunos autores mencionan, ¿no es cierto?, como visiones deformadas, pueden ser una visión de la ciencia de manera descontextualizada. Se me perdió el cursor, ahí lo encontré. Una visión, perdón, descontextualizada, que podríamos decir que es la que es ajena a la vida de nuestros alumnos. De nuevo, repito, hoy con la cuestión pandémica de por medio, creo que todos tenemos claro, ¿no es cierto?, cuánto conecta la ciencia con nuestra propia vida. Pero ahí eh, tenemos entonces la misión de que todo lo que enseñemos, todos los objetos de la ciencia que pongamos en manos de nuestros alumnos, tienen que eh, claramente mostrar la conexión con la vida de cada uno de ellos. Lo pongo de otra manera. Podemos también elegir, ¿no? Seleccionar aquellos problemas que sean relevantes para nuestros alumnos. ¿Está bien? Porque si no queda en lo que, voy un poquito para atrás, queda en lo que sabemos, en lo que muchas veces experimentamos, ¿no es cierto? Las fórmulas de química o de física, ¿no? Las ecuaciones químicas, que nos acordamos a veces em, el cómo balancear una ecuación, ¿no? Cómo igualar una ecuación, o cómo usar una fórmula. Nos acordamos la fórmula, pero no nos acordamos este, en qué, en qué contexto este, o el aprendizaje que viene, ¿no es cierto? O la consecuencia con nuestra vida que viene como consecuencia de esa fórmula, ¿sí? O sea, sabemos, em, digamos, sintetizar una sal a partir de una reacción química entre ácido y base, pero no sabemos muy bien qué sales nos cruzamos en la cocina, qué experimentos ocurren en la cocina, qué es una disolución, cuándo tengo más concentrada o menos concentrada una solución de sal, etcétera. Em,
Después hay otra visión deformada que se menciona, ¿no? A veces, que es la visión elitista, ¿no? La ciencia solo para los dotados, solo para los geniecitos, estos que tienen anteojitos, ¿no? Acá una representación, ¿no es cierto? Y la ciencia como algo aburrido, inclusive, bueno, también tenemos esa mirada muchas veces, ¿no es cierto?, de la ciencia como algo difícil solo para los que saben, ¿no? Ah, pero vos sos un genio porque aprobaste química con 10 o física con 10. Nos sorprendemos. Y la mamá también, cuando se llevó química o se llevó física o se llevó matemática, va la profesora, pero cuando se llevó historia lo estudia solo, porque es más fácil. Entonces, lo fácil, lo difícil, muchas veces tiñe y alcanza a la ciencia, que es vista como una actividad solo para inteligentes. Nuestra misión acá es que todos tenemos la inteligencia necesaria para entender las cuestiones de la ciencia, ¿no? Además de que la ciencia llega a nuestra vida. Voy a ir por acá. La visión centrada en la observación y desprovista de marco teórico. Acá les quiero recomendar una, y acá en la visión deformada que le quita la parte histórica y le quita lo problemático de la ciencia, ¿no? Para estos dos puntos, les quiero recomendar una película de Netflix que un poco retrata estas cuestiones, ¿no? La película se llama Radioactiva y es sobre la vida de Madame Curie, que fue una de las primeras mujeres en alcanzar 2 premios Nobel, y que fue la descubridora del radio, ¿no? Y de la radioactividad. Por eso la película se llama Radioactiva. Está en Netflix, pero me imagino que también la encuentran en internet. Entonces, volvemos de nuevo a la visión problemática, a la visión desprovista de marco teórico, centrada en la observación, que tiene que ver con esta mirada que ya discutimos del método científico como receta infalible para producir conocimiento. Entonces, de nuevo todo empieza con la observación, pero hay preguntas antes de la observación y nuestra tarea como docentes es siempre ir tras esa pregunta que va a ser la que motive la observación. Seguro ustedes se acuerdan alguna experiencia de laboratorio en el aula, con algunos cacharros, ¿no? De vidrio, tubitos para medir, etcétera, y por ahí se acuerdan de lo anecdótico, pero no se acuerdan ni qué aprendieron, ni se acuerdan qué fue lo que motivó esa experiencia. Entonces, ahí vamos con la falta, ¿no? La pérdida del marco teórico. No tiene sentido aprender ciencia si no prestamos atención y no enmarcamos, ¿no? Y no ubicamos esas ideas en el contexto de la vida humana. Entonces tiene que haber preguntas, tiene que haber un tiempo histórico, ¿no? Me salté esta, pero esta mirada ahistórica es sin reparar en la cuestión histórica, sin reparar en los problemas, ¿no es cierto?, que motivaron esos descubrimientos. Estas miradas centradas en la observación son las miradas que hacen que nuestros alumnos se aburran porque no entienden nada. Vuelvo a la visión rígida y algorítmica e infalible, ¿no? La ciencia, lo dice la ciencia y no hay más discusión, ¿no? Y el algoritmo ¿qué es el algoritmo? Acá nos encontramos con una palabra difícil, una palabra nueva más que nada, ¿no? Y un algoritmo es algo así como una receta, un mecanismo para. Todos se acuerdan seguramente, o alguno de ustedes se acordará cómo balancear una ecuación química. Todos en algún momento seguramente buscaron una receta de cocina para hacer algo. Bueno, una receta es un algoritmo, ¿no? Es un camino que uno tiene que seguir. Entonces, en ese sentido, el método científico, ¿no? Y el aprendizaje de la ciencia basada solo en el método científico tiene que ver con esta mirada algorítmica. Y después, bueno, la ciencia no se equivoca. Cuando llegó acá descubrí algo. Y sabemos ya que eso no es así. Y por último,
la visión exclusivamente analítica y la visión acumulativa del conocimiento tiene que ver con esto de ir creciendo el conocimiento, ¿no? Y muchas veces, apurados por terminar el programa, por llegar a finalizar los contenidos que planificamos para ese año, eh, ponemos el acento en los conceptos y nos olvidamos del contexto. Y entonces la ciencia o los objetos de las ciencias se vuelven no conectando, desconectadas de la vida de los alumnos, se vuelven no significativas, ¿no es cierto?, para nuestros alumnos. Entonces ahí hay que tener, entonces, digamos, hay que estar alertas y buscar cuáles son esas situaciones que nos pueden llevar a alguna de estas visiones deformadas. Vamos a seguir un poquito con algunas cuestiones relacionadas con el diseño curricular. Una vez que estuvimos pensando, ¿no es cierto?, en estas cuestiones relativas a la enseñanza de las ciencias en la escuela, primaria, secundaria, en la escuela en general, digo, vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, con el diseño curricular, vamos a empezar a explorar el diseño curricular, para eso les pedí que lo vayan consiguiendo. Igual lo tienen cargado en el aula, de manera que pueden ir explorando por su cuenta, digamos. Pero nos vamos a plantear esta pregunta, ¿no? ¿Para qué enseñar entonces desde el diseño curricular ciencias? Es importante destacar esto. Yo estoy preguntando ¿para qué? Y no ¿por qué? Y no es lo mismo preguntar ¿por qué? Preguntarse el ¿por qué? Que el ¿para qué? ¿No? Porque mientras el ¿por qué? Apunta al origen, a la causa, ¿no?, a un tiempo anterior, a lo que originó esto que estoy haciendo, la pregunta por el ¿para qué?, ¿no es cierto?, apunta a la consecuencia, al objetivo, a algo que está en un tiempo posterior. Entonces digo, ¿para qué enseñar ciencias en la escuela primaria? Las respuestas que el diseño brinda, ¿no?, son estas que están acá mencionadas, ¿no es cierto?, para que puedan los niños, ¿no?, construir saberes científicos que no lograrían aprender por sí mismos en la vida cotidiana, para que se formen como sujetos críticos y reflexivos en el contexto de la sociedad actual, que ya sabemos, de nuevo voy a aludir a la pandemia, que pide mucho más conocimiento de ciencias que los que dispone o disponemos, ¿no?, dispone el ciudadano común. Si no, fíjense cuánto más de biología aprendimos en estos 2 años. Para ampliar los marcos explicativos de los fenómenos del mundo natural, todas las personas tenemos explicaciones sobre un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos estas que llaman ideas previas o conocimientos intuitivos, que vamos armando, que vamos haciendo, acuñando a lo largo de nuestra propia historia, ¿no?, y que nos permiten estar tranquilos en el mundo. Bueno, pero estos marcos explicativos se pueden ampliar desde las ciencias. Y después, para que adquieran valores y actitudes, ¿no? Acá estamos en lo crítico, en lo reflexivo, que viene del lado del conocimiento, pero acá estamos haciendo hincapié en valores y actitudes, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan valorar el planeta, para que puedan valorar el cuidado del agua, para que puedan tener una actitud reflexiva sobre el uso del plástico y sobre el consumismo, etc. Bien, seguimos. El enfoque del diseño curricular plantea que el aprendizaje de las ciencias naturales se debe hacer por indagación. Acá vamos a parar un poquito porque vamos a pensar en distintas maneras de enseñar las ciencias. ¿Por qué puse una moneda acá? La moneda tiene 2 caras y esto es, de lo que vamos a hablar es más o menos de esto, las 2 caras de la misma moneda. La ciencia se puede enseñar como un producto, miren que ya estuvimos hablando de esto, ¿no? Los conceptos disciplinares, las teorías porque sí, los datos, ¿se acuerdan? La concepción analítica, esas visiones
equivocadas de la ciencia, pocos marcos de referencia, el conocimiento como acabado y absoluto, y la enseñanza transmisiva y el aprendizaje memorístico. Esto de los banquitos absorbiendo todas las palabras que dice el maestro, ¿no es cierto?, que es quien porta el saber. En este enfoque, que es el enfoque tradicional, o a este enfoque se contrapone el de la ciencia como proceso. Ahí es donde necesito enseñar a mis alumnos a mirar el mundo con ojos científicos, y lo pongo entre comillas porque vamos a hablar mucho de esto. Debo enseñar los modos de hacer o las competencias, las habilidades que son propios de las ciencias naturales. No debo olvidar, ¿no?, en ningún momento que la ciencia es parte, o llega a la sociedad o es parte de la cultura, ¿no?, ciencia como parte de la cultura, y que está en permanente revisión. Entonces acá tengo como dos modelos contrapuestos, ¿no? Y me puedo, digamos, nosotros tenemos como una trayectoria recorrida en la escuela donde los docentes separaban, qué optimista soy, ¿no?, separaban en la ciencia como, en presentar a la ciencia como producto, o en visualizar a la ciencia como un producto. Nosotros queremos que hagan este cambio, queremos hacer este cambio, pasar a mirar la ciencia como un proceso. Es muy difícil todo esto. Vamos a mirar entonces, como para poner, ¿no?, como contraparte uno de otro, algunas características del modelo transmisivo, que es el modelo heredado, y el aprendizaje por indagación. Acá tienen más o menos citados algunos autores, y fíjense que viene de los 80 en adelante, o sea que es bien actual. Bueno, como lo vuelvo a repetir como tercera o cuarta vez, visión del conocimiento acabado y absoluto, el método científico es la única metodología de la ciencia, el rol del docente es el que posee el saber, el maestro que emitía palabras y palabras y palabras, y el rol del alumno es el del receptor, atiende, capta y recuerda, pasivo, ¿está bien? En contraposición, la visión del aprendizaje por indagación es de la construcción del conocimiento en forma provisoria, ¿sí?, por parte del alumno. El docente es la guía, y la metodología de la ciencia son esos que vamos a llamar modos de hacer propios de las ciencias naturales.